Soñamos con un mundo futuro en el que ya no necesitaremos aparatos electrónicos ni seres virtuales para superar nuestra soledad y realizar nuestra esencia humana de cuidado y amabilidad. Soñaremos con una sociedad mundializada, la gran casa común, la Tierra, en la que los valores estructurales se construirán en torno al cuidado de las personas, sobre todo aquellas que son culturalmente diferentes, cuidando con los desposeídos y excluidos, cuidando con nuestra gran generosa madre, la tierra. Leonardo Boff. Pido al doctor Alejandro Guevara Sanginés, vicerrector de esta universidad, nos ofrezca unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Estamos muy felices de tener de nuevo con nosotros a Leonardo Boff, amigo de la universidad. En su última visita tuvimos un evento masivo, firmamos la Carta de la Tierra, y ahora en un espacio un poquito más íntimo, ya sé que es un auditorio grande, pero tenemos un auditorio con gente pues muy interesada en lo que nos pueda decir nuestro gran amigo, filósofo, teólogo, Leonardo Boff. Quiero agradecer en primer término a la División de Humanidades y Comunicación todo el esfuerzo que han puesto en este segundo ciclo de conferencias por un cambio en el mundo, el entusiasmo del doctor Carlos Mendoza, infatigable, y todo el equipo que lo acompañó. El clamor de la tierra está íntimamente unido al grito de los pobres. Según las tradiciones de sabiduría hebrea y cristiana, tal clamor sube hasta el cielo, Génesis 4:9, y es escuchado por el Dios de la vida. La vida y el pensamiento de Leonardo Boff, teólogo brasileño de la primera generación de la teología de la liberación de la década de los años 70 en el siglo pasado, junto con Gustavo Gutiérrez y John Sobrino, entre otros, son una voz potente que se escucha hoy en la aldea global para luchar por los derechos de los pobres y por los derechos de la tierra. Ya desde sus primeras obras teológicas como Pasión de Cristo, Pasión del Mundo, Jesucristo Liberador, así como Gracia y Liberación, Leonardo Boff planteó las bases teológicas de una crítica de la civilización capitalista a partir de la escucha del mundo de los pobres de Yahvé, expresado en los movimientos sociales como en la diversidad de las tradiciones religiosas. En décadas recientes, siempre a la búsqueda de una espiritualidad con raíz franciscana de reverencia a la creación, el hermano Sol y la hermana Luna del Cántico de Francisco de Asís, nuestro conferencista de hoy ha integrado en su reflexión teológica a la ecología como una dimensión constitutiva de la justicia y de la misericordia humano-divina. Leonardo Boff es embajador de la Carta de la Tierra, una declaración internacional de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global, justa, sostenible y pacífica para el siglo XXI, como bien les comenté que signó la Ibero también hace recientemente, y como dice en su presentación. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de multitud de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de diferentes religiones para evitar el colapso ecológico y civilizatorio producido por la razón instrumental. Además, nutrido por esta inspiración y compromiso de una ecoteología cultivado durante décadas, Leonardo Boff participó activamente en la redacción de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, publicada el día de Pentecostés de 2015. Se trata de un documento mayor del pensamiento cristiano contemporáneo que anuda en su análisis el problema de la violencia global, la justicia con la misericordia en el contexto de la depredación global producida por la sociedad moderna. El respeto a los derechos de la tierra y de los pobres se convierten así en condición de posibilidad para habitar hoy la democracia, que es el tema que nos ocupa en esta segunda ronda. Agradecemos vivamente a Leonardo Boff su presencia en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana. Él viene a hablarnos de la democracia en tiempos de violencia hacia la madre tierra, indicando los caminos del respeto a la vida de los pobres y de la tierra. Su contribución será importantísima, aunada a las ideas expuestas aquí este mismo año por Boaventura de Sousa Santos, por Jacques Rancière
y Marcela Turati, entre otros participantes del ciclo Habitar la Democracia, para que nuestra comunidad universitaria piense críticamente cómo incidir en el espacio público en México y la región, en particular en el contexto de la urgente reconstrucción de nuestra patria, luego de los terribles sucesos derivados por los sismos del pasado 19 de septiembre, en el contexto del año electoral que se avecina. De esta manera, con esta conferencia magistral a cargo de Leonardo Boff y los 2 meses de discusión organizados por las 2 mesas de discusión organizadas por Arquitectura y Diseño, nuestros estudiantes, y también por los estudiantes de Letras, los y las estudiantes de Letras, concluiremos el día de hoy esta segunda edición del ciclo Por un cambio de mundo, dedicada esta ocasión a pensar cómo hemos de habitar la democracia. Les invito a seguir vertiendo preguntas y exigencias para el próximo o la próxima presidenta de México en el portal poruncambiodemundo.ibero.mx. Asimismo, prosigamos esta conversación en redes sociales vía Twitter en el hashtag Rumbo 2018. Continuemos, pues, avanzando como una comunidad ibero en la promoción de una sociedad, como lo dice nuestra misión, en la promoción de una sociedad más justa, pacífica, solidaria, con equidad y en paz, creando nuevas formas de habitar la democracia. Bienvenidos todos y todas a esta conferencia magistral y esta clausura de Por un cambio en el mundo. Gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Guevara su intervención y a continuación damos la palabra al doctor Carlos Mendoza, director de la División de Humanidades y Comunicación, para que haga la presentación de nuestro invitado Leonardo Boff y del mismo modo funja como moderador en esta conferencia magistral. Buenos días. Presento a alguien que ya es conocido mundialmente, pero que es bueno recuperar un poco su trayectoria personal y académica, social y política. Leonardo Boff nació en Concordia, Santa Catarina, Brasil, el 14 de diciembre del 38, nieto de emigrantes italianos venidos del Véneto a Río Grande do Sul a finales del siglo XIX. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Concordia, en Río Negro y Agudos, y estudió filosofía en Curitiba, en Paraná, y teología en Petrópolis, en Río de Janeiro. En 1970 se doctoró en teología y filosofía por la Universidad de Múnich, en Alemania, e ingresó en este tiempo a la Orden de los Frailes Menores franciscanos en 1959. Durante 22 años fue profesor de teología sistemática y ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis y profesor de teología y espiritualidad en varios centros de estudio de Brasil y del resto del mundo. Profesor visitante en las universidades de Lisboa, Salamanca, Harvard, Basilea y Heidelberg. Estuvo presente en el comienzo de la reflexión que busca articular el discurso indignado ante la miseria y la marginación con el discurso de la fe cristiana que generó la conocida teología de la liberación. Siempre ha sido un ardiente defensor de la causa de los derechos humanos, especialmente los derechos de los pobres, habiendo ayudado a formular una nueva perspectiva de derechos humanos a partir de América Latina y el Caribe, con los derechos a la vida y a los medios para mantenerlas con dignidad. Es doctor honoris causa en política por la Universidad de Turín y en teología por la Universidad de Lund, en Suecia. Ha sido galardonado con varios premios en Brasil y en el exterior por la lucha en favor de los más débiles, oprimidos y marginados y de los derechos humanos. El 8 de diciembre del 2001 le fue otorgado en Estocolmo el Right Livelihood Award, conocido también como el Nobel alternativo. Entre el 75 y 85 participó en el consejo editorial de la editorial Voces, Brasil, y formó parte de la coordinación de la colección Teología y Liberación y de la edición de obras completas de Carl Jung. Ha sido redactor de la Revista Eclesiástica Brasileira, del 70 al 84, de la Revista de Cultura Voces, del 84 al 92, y de la Revista Internacional Concilium, publicada en 6 idiomas, del 70 al 95. En 1984, en razón de sus tesis ligadas a la teología de la liberación, expuestas en su libro Iglesia, Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. En 1985 fue condenado a un año de silencio obsequioso
y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo religioso. Dada la presión mundial sobre el Vaticano, le fue levantada la sanción en 1986, pudiendo retomar algunas de sus actividades. Teólogo de la liberación, escritor prolífico, profesor, apasionado, conferencista en los más variados auditorios de Brasil y del mundo, es asesor de movimientos sociales de cuño popular liberador, como el Movimiento de los Sin Tierra y las comunidades eclesiales de base en Brasil. Autor de más de 60 libros en el área de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. La mayor parte de su obra ha sido traducido a los principales idiomas modernos. Es para nosotros un honor que Leonardo Boff vuelva a la Ibero, que es su casa, y que podamos escucharlo hablar de su experiencia de la democracia, de la dignidad de la tierra y de los pobres. Bienvenido, Leonardo. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer las palabras generosas del doctor Alejandro y también de Carlos Mendoza, que trazó un poco el recorrido de mi vida. Ya estoy de viejo, me acercando a los 80, entonces me tomo la libertad de hablar sentado, porque nunca hablo sentado yo, porque impide la comunicación. El tema que me han propuesto es un tema muy complejo, el tema de la democracia a partir del caso brasileño, como retos a la democracia. Yo voy a analizar un poco, voy a hacer 3 partes. Una parte analizando un poco el caso brasileño, porque la sospecha general, que es un caso no solamente emblemático, pero puede ser también programático, de cómo el imperio va a tratar a América Latina, las democracias progresistas del continente. Entonces sería bueno analizar un poco esto. Y una segunda parte, la primera parte, el contexto más general de ese conflicto de democracia. Después, contar un poco cómo se está desarrollando en Brasil la situación. Y al final, qué tipo de democracia tenemos que sustentar y cuáles son los protagonistas de esa nueva, yo llamo lo que el Papa Francisco también expresó por 2 veces, una refundación de la democracia. ¿Y cuáles son los sujetos históricos, los protagonistas de esta refundación? ¿Se escucha bien ahí atrás o no? Porque mi voz es bastante sorda, entonces no quiero que tengan dificultad. Yo creo que uno no puede entender México solamente a partir de México, como igual no puede entender Brasil a partir de Brasil, sino dentro del contexto de la correlación de fuerzas que se dan en el mundo de hoy, donde cada uno de nuestros países juega una función. El caso de Brasil, bastante importante en el Atlántico Sur, y por su magnitud geológica y por su riqueza ecológica. Entonces hay un aspecto geopolítico que uno no puede olvidar, si no va a entender bien los golpes que se están dando. Y mi primer punto es exactamente ese, que el caso de Brasil es una página de la Segunda Guerra Fría, de la nueva Guerra Fría que ocurre entre Estados Unidos y China. No es entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China. Porque China está penetrando fuertemente en toda América Latina y China pertenece a los BRICS,
esa articulación de países que es Rusia, que es Brasil, África del Sur y China, que han creado un sistema económico aparte para hacer frente al FMI. Y con la penetración muy grande de China en toda América Latina, especialmente en Brasil, Estados Unidos se ha preocupado. Y como Chomsky nos ha aclarado ya por varias veces, que nosotros debemos tomar en consideración los 3 ejes fundamentales de los órganos de seguridad del imperio de Estados Unidos, del Pentágono. El primero, que es un solo mundo y un solo imperio. Sí, el imperio de Estados Unidos, un solo mundo. Curiosamente, el Papa en la encíclica dice, un solo mundo y un solo proyecto colectivo. Segundo, la full spectrum dominance, la dominación de todos los espacios. No dejar ningún espacio vacío. A raíz de esto tienen 800 bases militares en todo el mundo, incluso casi en todos los países de América Latina. Ahora están construyendo 3 en Argentina, con permisión de Macri, y una en Brasil que había siempre resistido, pero con el actual gobierno totalmente débil y entreguista que entrega todo y privatiza todo, se dio también una base a Estados Unidos. Y la gran parte de esas bases militares tienen misiles nucleares que pueden ser disparados en 3 minutos. Entonces es algo bastante aterrador. Y la tercera palabra, la llave del Pentágono es alinear, poner en línea a todos los países, en línea a los intereses de Estados Unidos. Que casi todos los presidentes, incluso Obama, dicen, es el único país que tiene intereses globales y se permite intervenir en todas las partes en donde se afectan sus intereses o están en sus intereses. Entonces es efectivamente una lógica imperial. ¿Y por qué entra Brasil en todo eso? En la parte de alinear todos los países, ponerlos en línea a las lógicas del imperio, Brasil con Lula, con los 3 gobiernos que han habido ahí, que eran gobiernos progresistas, de raíz popular, con fuerte autonomía de cara a las relaciones internacionales. Y ahí se dice cómo poner en línea todos esos países. Y primero hay que desestabilizar esos gobiernos. Segundo, hacer campañas de desmoralización de la política, como el campo del sucio. Destruir las figuras de liderazgo popular, difamarlas, destruirlas socialmente. Y no más utilizar la fuerza militar, pero utilizar el Parlamento, hacer un golpe parlamentario. Curiosamente, la embajadora que coordinó el golpe en Honduras, coordinó el golpe parlamentario en Paraguay, está de embajadora en Brasil para coordinar el golpe parlamentario que fue dado en 2015. Eso para poner exactamente en la línea de los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué Brasil pone una preocupación? Porque en la estrategia del Pentágono el Atlántico Sur estaba descubierto y Brasil es volcado totalmente a África. Y Lula ha trabajado mucho como una especie de pagar una deuda de la esclavitud que hemos tenido.
y muchos investimentos y muchas relaciones con países pobres de África. Entonces había que cubrir esa área, y especialmente con la identificación, el presal de inmensas, ¿cómo se dice? Ustedes tienen que perdonarme el español porque hay expresiones que yo no entiendo en español. Entre esas fuentes de petróleo y de gas, las más grandes del mundo. Entonces han desplazado ahí para el Atlántico Sur la 4ª Escuadra Americana, y solamente el portaavión tiene más poder de fuego que todas las armas de Segunda Guerra Mundial, porque tiene varios tipos de armas nucleares, desde los cañones sencillos, las pequeñas armas nucleares, las medias y las grandes, y 3 submarinos nucleares. Entonces han ocupado esa área, y visando Brasil, pero más que todo visando China, porque Estados Unidos con China están disputando la coordinación, la conducción de la globalización. Y Estados Unidos impone su hegemonía porque es un país militarista y puede matar a todos con el arsenal de armas nucleares que tiene. Puede eliminar toda la humanidad, nuestra civilización, y es un argumento de imposición. China sigue otro camino. Quiere ganar la hegemonía de la globalización por la vía económica, porque no puede confrontarse militarmente con Estados Unidos. Pero sí económicamente, el año próximo va a pasar en la economía, incluso en la tecnología de economía, va a pasar a Estados Unidos. Y Chomsky nos alertó en un encuentro el año pasado, 2 años ya, en Buenos Aires, en un encuentro de grupos de toda América Latina, de gobiernos más progresistas. Decía siempre que un país ultrapasa el otro económicamente, surgen guerras. Guerras en el sentido de la destrucción creativa, que llaman. Se gana destruyendo y se gana reconstruyendo. Entonces, no es imposible que haya un enfrentamiento militar utilizando armas no últimas, porque sería el fin de la especie, sino armas medianas de alta destrucción, nucleares, entre China y Estados Unidos. El problema es siempre si hemos combinado con la otra parte, de utilizar solo armas medianas, porque alguien puede pensar, vamos a las últimas, y ahí nos terminamos todos. Ahí no hay futuro ni para la vida, ni para la civilización. Entonces, al atacar Brasil, efectivamente, Estados Unidos piensa atacar China, que ha creado un proyecto de gran magnitud, el nuevo camino de la seda. Seda se dice, seda. Que involucra 56 países y 26 trillones de dólares. No son 1.000 millones, trillones se dice. 26 trillones de dólares para apoyar las infraestructuras de los países pobres, para que sean involucrados en el desarrollo, puedan consumir los productos chinos, y ese camino, como dije, involucra 56 países. Y como China necesita fundamentalmente de commodities, minerales, todo tipo de alimentación, entonces América Latina es una especie de reserva ecológica mundial para el proyecto fundamental para China. Solamente en Brasil, el año pasado, China hizo una inversión de 54 mil millones de dólares. Y construir una carretera, un ferrocarril se dice, del Atlántico al Pacífico, atravesando los Andes para exportación de productos. La estrategia norteamericana es recolonizar toda América Latina. Es decir,
hacer que América Latina produzca commodities para el mercado mundial. Y eso implica una desindustrialización de todos los países. Argentina, Brasil tenía la planta más avanzada del tercer mundo en industria e innovación tecnológica. Ahora está totalmente abandonada, incluso prohibido de seguir adelante. Tiene que importarlo todo. La presión es enorme desde Estados Unidos. Y hacer que sea un gran exportador de commodities, especialmente de granos, de carne, todo lo que se necesita. Y ahí, en ese sentido, Brasil es el más grande exportador de carne del mundo. Ahora es el más grande exportador de soya y uno de los más grandes de minérios. Entonces, todo eso va al mercado mundial, pero preferencialmente a China, que necesita de todo eso para mantener su alto nivel de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, dentro de ese contexto hay que situar la crisis brasileña. Ella fue pensada primeramente en el Pentágono, después es realizada en Brasil, porque hay conexiones entre las grandes empresas norteamericanas, los grandes capitales norteamericanos y los capitales brasileños. Y han aprovechado exactamente una crisis económica que es un poco mundial, a partir de 2007, 2008, afectó bastante Brasil. Pero lo que las clases dominantes nunca han aceptado y se han organizado para difamar, disminuir la importancia y atacar frontalmente, nunca han aceptado que un obrero, un metalúrgico, fuera presidente del país. Alguien que viene del mundo de los pobres y que ha ocupado el puesto central, que nunca alguien que ha venido del pueblo llegó a ser presidente. Ese era un lugar privilegiado de las clases hegemónicas dominantes, que es un número muy pequeño en Brasil. Son 1.770 multimillonarios que controlan más de 2/3 del PIB, de la renta nacional. Solamente 6 personas tienen más rentas que 100 millones de brasileños. Entonces, el gran escándalo, el gran reto, la verdadera herida social, la profunda desigualdad de Brasil. Es uno de los países más desiguales del mundo, mucho más que África. África es más pobre, pero es menos desigual, porque tiene una estructura más tribal, más comunitaria. Entonces, hay una tremenda injusticia social en Brasil, inmensa marginalidad. Solamente en Rio hay como 300 villas misérias, favelas. En São Paulo somos como 500. Así cada grande ciudad son cercadas por millones de pobres. Prácticamente 62% de la población vive con menos de 2 salarios, que eso más o menos equivale a $300, que ahora que con el gobierno se ha alzado mucho el salario mínimo. Entonces hay mucha hambre, injusticia, y no hay que olvidar que más de 60% de la población tiene sangre africana, sangre de la esclavitud negra. Entonces es una población mestiza, fundamentalmente. Y esos son los más castigados por las clases dominantes, que no solamente los dejan en la marginalidad y nunca le han dado cualquier privilegio económico, financiero, de educación o salud o vivienda, sino además de dejarlo en la marginalidad, hay que despreciarlos, hay que difamarlos, hay que odiarlos. Entonces, como nunca en la historia de nuestro país, vivimos un momento de mucho odio en la sociedad. Odio por uno ser pobre, por uno ser negro, por uno venir del nordeste de Brasil, donde viven
más o menos 40 millones de personas, con una sequía que ya dura 6 años. Hace una semana, Marcia y yo hemos venido de esa sequía, que 6 años no cae una gotita de agua. Entonces, una miseria social tremenda. Y se ha tramado un cambio para sacar el PT, el Partido de los Trabajadores, y difamar totalmente Lula como un liderazgo a nivel nacional y también internacional, y la sucesora que era la presidente Dilma Rousseff. Aquí hay un elemento importante que hay que esclarecer, que el espionaje norteamericano, porque ellos están espionando todo, y lo que estamos diciendo aquí es todo grabado por ellos. Entonces los llamamos de desgraciados, que vayan mal en su historia, que sean vencidos por los chinos, que se grabe todo eso, y que me castiguen si quieran, pero todo es grabado. Incluso un alto diplomático brasileño nos visitó recién, decía, incluso tu computadora que está desconectada, mi celular que está desconectado, pueden entrar y recoger todos los mensajes y saber todo lo que se pasa ahí dentro. Tal es la sofisticación. Y han hecho el espionaje a la presidenta Dilma y han identificado una gran corrupción en la Petrobras y lo han denunciado a la justicia brasileña. Entonces han creado un juicio que le llaman Lava Jato, no sé cómo se dice en español, Lava Jato, lavado de dinero. Y han hecho procesos enormes que tienen su ventaja, porque los altos dueños de las grandes empresas que han cometido corrupción y la coima, las propinas, la coima, fueron llevados a juicio y muchos de ellos están en la cárcel, por la primera vez en la historia. Y ahí han involucrado personas del PT también, porque el PT, en función del tipo de democracia que tenemos, solamente funciona con un presidencialismo de coalición. Hay como 35 partidos. El gobierno tiene que gobernar y arreglarse para tener la mayoría y negociar con cada uno de esos partidos. Y negociar es intercambiar fondos, intereses, puestos públicos y mucha corrupción, mucha corrupción. Y ahí el partido también se ha dejado corromper. Y eso hay que reconocerlo. No el presidente Lula ni la presidenta Dilma, que hasta ahora no han conseguido comprobar ninguna corrupción ni cuentas en el extranjero. Están disputándose el departamento que tiene, donde vive, es fruto de una coima o no. Son cosas ridículas. Si una pequeña finca que tiene que no vale nada, si fue fruto también de una coima o no es. Y ahí intentan procesarlo, pero no alcanzan porque por más que los jueces sean parciales, no hay materialidad, no hay crimen para la cual se impone una pena judicial. Pero hicieron tanto con la presidenta Dilma que han hecho un proceso judicial parlamentar en las dos casas, el Parlamento, la Cámara y los diputados y los senadores, y fue alejada del poder y asumió el vicepresidente que había tramado todo ese golpe parlamentario y que hoy, pasado todos los grandes juristas que tenemos en el país y propios diputados y senadores que han votado por su deposición, dice: estamos arrepentidos. Primero, que gran parte del Parlamento fue comprado y pagado. De las delaciones de los grandes empresarios decimos, solamente nuestra empresa Odebrecht compró 140 votos del Parlamento. La otra dice, nosotros hemos comprado 120. Entonces estaba garantizada la condenación de la presidencia. Y a eso han gastado 4.000 millones de dólares.
Entonces, mucha plata. Y asumió el presidente Temer, que tiene una aceptación popular de 3%. 97% lo rechaza. Pero la estrategia es hacer el desmontaje total de todos los avances que el presidente Lula había hecho, especialmente con la Bolsa Familia, que había introducido 36 millones de personas que pasaban hambre, no pasaban más. Un proyecto inmenso de millones de casas populares, luz para todos, un montón de proyectos que beneficiaban millones de personas, están sistemáticamente siendo desmantelados, destruidos, cerrados, con tal que muchos que estaban bien se han hecho pobres y pobres se han hecho miserables. Entonces el nivel de pobreza ahora en Brasil es espantoso, con millones de personas, 14 millones de personas sin empleo y millones que no reciben la Bolsa Familia, los subsidios para la enseñanza, la educación. Todo eso fue prácticamente anulado. Es un gobierno que aplica los ajustes neoliberales con extrema radicalidad, afectando leyes sagradas contra los obreros que no tienen ni el salario mínimo garantizado, ni las negociaciones de los sindicatos. El patrón negocia directamente con cada obrero, una relación absolutamente desigual. Las leyes de las jubilaciones fueron totalmente cambiadas, solamente con 65, 70 años se jubilan. Es decir, casi de los 40 del Nordeste nadie va a jubilarse porque mueren antes, mueren con la mitad de promedio de vida, 65 años. Entonces, ninguno de ellos va a alcanzar la edad de jubilación. Entonces, es una agresión sistemática contra políticas sociales y el repase de fortunas inmensas a ese pequeño grupo que constituye las clases dominantes del país. Esos 1.740 miliardarios que controlan la economía. Y esos están articulados con el capital internacional y ahora están llegando las grandes empresas norteamericanas e incluso chinesas, porque hay un mercado interno muy grande, son 214 millones de personas. Vale la pena producir para ese mercado. Y para la exportación, lo que le interesa a los demás. Lo grave de todo eso es que se ha eliminado todo sentido de democracia. Se ha instalado una verdadera dictadura parlamentar, una articulación del Parlamento, un complejo jurídico, el complejo jurídico y de la policía militar y parte de la Suprema Corte, también contaminada con ese, que no acepta que alguien que viene de abajo, de los niveles populares, que ocupe los lugares públicos, donde antes no tenían lugar. Entonces la situación de Brasil es extremadamente grave y yo creo que puede ser, nos hace pensar lo que puede pasar en América Latina con los gobiernos progresistas o que tienen más una vertiente popular y que no se pone en línea de los intereses globales del imperio. Y por eso es un juego extremadamente cargado de consecuencias tristes para el pueblo. Volver una neocolonización, dejarnos totalmente a la marginalidad y ser solamente los que suministran bienes y servicios naturales a los países centrales. Y volvemos a la situación anterior de la cual nos habíamos liberado. Entonces, la gran lucha en Brasil es para rescatar la democracia, porque prácticamente todos los derechos sociales, personales, están siendo ofendidos y una gran agresión
y violencia de la parte de la policía que prende mucha gente. Solamente este año en Río de Janeiro, la policía política, la policía militar, que tiene una función política, asesinó 1.700 jóvenes negros de las favelas. Solamente este año. Ellos suben a la favela no para prender a personas, sino para ejecutar personas. Con un tiro en la testa, se dice, aquí atrás de la cabeza. Solamente este año 1.700 jóvenes de la edad entre 18 y 24 años, negros, con sospecha que están metidos con la droga o que son peligrosos o que no tienen trabajo, entonces pueden asaltar y vivir de atracos, etc. Entonces es una situación, digamos, sin ninguna legalidad y donde vuelve de nuevo la violencia que habíamos superado con la violencia militar y ahora no tenemos ninguna dirección. Uno no sabe hacia dónde va el país. Parece un vuelo ciego de un avión sin piloto. Uno no sabe. Y no hay líderes que nos muestren algún camino. Entonces es una situación dramática y con el miedo que tenemos de una intervención militar. Los militares están ya inquietos, están se organizando y diciendo, si no hay una solución que no viene políticamente, nosotros tenemos una solución que está en la Constitución. Habiendo caos social, tenemos la facultad de intervenir. Y ahí nosotros sabemos lo que es la intervención militar. Porque cuando intervienen les gusta el poder y ya no salen del poder. Y ahí imponen la represión que ya conocemos, a pesar de que sospechamos que es imposible en ese momento en América Latina, en el contexto del mundo, tener dictaduras militares. Pueden ser dictaduras, digamos, de un año para poner en orden y hacer justicia a todos esos acusados de corrupción y hacer un llamado general a elecciones con una reforma política que no sea esta, con 35 partidos, porque no hay gobierno que pueda funcionar con 35 partidos. Entonces la situación es, la lucha ahora es cómo salvar lo mínimo de experiencia democrática, porque hubo una ruptura total entre el gobierno que está, en Brasil llamamos Planalto, que es el palacio del gobierno, el Planalto y la planicie, que hay una desconexión total entre el gobierno central y la población, sin ningún contacto, sin ningún diálogo, ni con los sindicatos, ni con los movimientos sociales, con nada. Entonces hay un momento de inseguridad, de incerteza y de una especie de caos social que está llegando y sin saber cómo salir. Entonces la gran lucha es volver a rediscutir la función de la democracia. Y aquí yo quiero decir un poco sobre esto. Yo sé que están discutiendo aquí y han llamado personas con mucho más competencia que yo para hablar sobre democracia. Voy a decir un poco la concepción que muchos de nosotros hemos desarrollado un poco en América Latina a raíz de los movimientos sociales. Si tenemos muchos tipos de democracia, solo les digo los nombres: la democracia directa, que funciona solamente en Suiza prácticamente; la democracia representativa, que no funciona en nuestros países porque el pueblo no se siente representado por los diputados y senadores, porque ellos todos son elegidos por la coima, por la financiación de las grandes empresas y de los intereses de esas empresas. Y tiene la democracia participativa, que se aplica mucho en las bases de Brasil, especialmente
en los municipios donde los movimientos sociales son muy fuertes. Y ahí se piensa una democracia participativa en que no solamente el Parlamento y los políticos, la clase política, decide los destinos del país, sino también la consulta continua a los movimientos populares. Brasil tal vez es el país donde hay más movimientos sociales populares, por tierra, por techo, de grupos de negros, de mujeres, de todo tipo de movimientos, y muy articulados entre ellos. Y hay una democracia social que viene del ecosocialismo, no hay que confundir con la socialdemocracia europea, sino la democracia social, que viene del proyecto socialista repensado después de la crisis de la Unión Soviética, que tiene un componente del ecosocialismo y que se lanzó como plataforma en la gran reunión en Copenhague para discutir el calentamiento global, especialmente un gran economista, Ignace Sachs, Michael Levy, un sociólogo de París, Dalbor, otro gran economista, que prevén una democracia dentro de un sistema más bien socialista, de un socialismo democrático, de cuño popular y que incluye los retos que nos vienen de la tierra, de la ecología, entonces un ecosocialismo. Y tiene una democracia comunitaria vivida pelos andinos bajo el título del bien vivir, que es una contribución singular que los andinos dan a la idea de democracia que nació en Europa, en Grecia, después en Europa, que es la democracia comunitaria. El bien vivir tiene como eje central el equilibrio, la armonía de todas las funciones, sea en la familia, sea en las clases sociales, sea con la naturaleza, con las aguas, con las montañas, un profundo respeto a la Pachamama y a los derechos de la naturaleza. Entonces ahí hay una forma que llaman el bien vivir y bien convivir, que no es el nuestro bien vivir, que para vivir bien muchos tienen que vivir mal. Ahí es al revés, el bien vivir donde todos están incluidos, con tal que ni palabra tiene para el pobre, porque está incluido dentro de esa visión más comunitaria, y una democracia comunitaria. Muchos dicen es algo inviable a nivel mundial, otros dicen no. François Huttard y otros tantos que han estudiado con más detalle esto dicen posiblemente en una humanidad que tiene una centralidad de administración, una globalización planetaria, sea ese el camino más adecuado, de poner todos los bienes y servicios de la tierra en común y distribuirlos equitativamente entre los humanos, pero no solamente entre los humanos, a toda la comunidad de vida, porque la tierra no creó solamente nosotros, creó todos los animales, las plantas, todos los seres vivos, que también necesitan de agua, de oxígeno, de nutrientes, y deben entrar dentro de esa visión del bien vivir. Y son los únicos dos países, Ecuador y Bolivia, que han inaugurado el constitucionalismo ecológico. Es impresionante leer la introducción de la Constitución Corpus Christi de Ecuador, donde se inicia diciendo, en nombre de nuestro pueblo, de la Pachamama, del bien vivir, la primera tarea del Estado es garantizar el bien vivir a toda la población, para que tengan aguas puras, alimentación sana, que se preserven las florestas, las montañas, las aguas, y ahí está dentro de la Constitución. Igual la Constitución de Bolivia, que son los dos países que a nivel mundial reconocen los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra, y están dentro de la Constitución. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis porque me parece importante, que el 22 de abril de 2009, hubo una sesión en la ONU para discutirse el día 22 de abril,
era Día de la Tierra o el Día de la Madre Tierra. Ese proyecto estaba ahí muchos años, que venía de los países que tienen indígenas, no solamente de América Latina, pero también de otros países del mundo, para llamar la tierra como ellos le llaman, Pachamama, Magna Mater, Madre Tierra, porque como una madre nos da todo lo que necesitamos. Y era siempre rechazado como algo utópico, algo mítico, indígena, que no tenía sentido. Pero a raíz de los cambios climáticos, de los huracanes, de los eventos extremos, han se dado cuenta de que la tierra es algo vivo, que no es algo simplemente un baúl de recursos, pero es algo que reacciona, que tiene algo con la vida. Y han puesto en discusión esto. El primero a hablar fue Evo Morales. Echó un discurso que yo considero uno de los más impresionantes que escuché en mi vida. Porque él llegó diciendo: yo, representante de los pueblos humildes de la tierra, vengo de rodillas, pedir no castiguen, no afronten, no dañan como hasta ahora estamos dañando a nuestra madre tierra, que está llena de lágrimas y llena de llagas y llena de sangre. Tenemos que llamarla efectivamente Madre Tierra, Pachamama. El siglo XX fue el siglo de los derechos personales y sociales. El siglo XXI será el siglo de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la tierra. Y ahí hace la lista de los derechos. Hace una pausa y dice: o vamos a destruir el capitalismo o el capitalismo va a destruir la tierra. Un silencio sepulcral, solamente los socialistas han aplaudido. Y después me tocó a mí hacer el discurso más bien ético, científico. No sé por qué me invitaron, pero yo acepté con mucho gusto. Hice lo mejor que pude. Pero el único argumento que convenció, porque todos aplaudieron, cuando yo dije que la tierra como suelo, solo suelo. La tierra como suelo, uno puede hacer lo que quiere. Puede cavar, puede comprar, puede vender. Pero la tierra como madre no puede comprar, no puede vender. Tiene que amar, tiene que cuidar, tiene que proteger. Y esos atributos que dedicamos a nuestras madres, esas actitudes hay que pasarlas a la madre tierra, porque efectivamente es nuestra madre. Y ahí todos aplaudieron, fue una votación unánime. Los 192 representantes de los pueblos, con tal que el día 22 de abril, a partir de ahora, será el día de la madre tierra, y no solamente el día de la tierra. Eso significa un avance en el concepto de una democracia ecológica, que yo llamaría una democracia socioecológica, que incluye la sociedad, porque hasta ahora en el contrato social, que viene de Locke, que viene de Rousseau, viene de Kant, solamente entraban los seres humanos y la sociedad. Y entre los seres humanos amigos, los enemigos, los que estaban en las colonias, no entraba el contrato social. Eran más o menos equiparados a semi-animales, no estaban incluidos en el sentido de la ciudadanía y de la plena racionalidad. Entonces, no se tenía ningún sentido para los derechos de la naturaleza, de los animales. Era antropocéntrico y sociocéntrico. Pero la reflexión ecológica ha avanzado hasta el punto que no solamente la hipótesis Gaia de James Lovelock se transformó en una teoría científica, cuando en 2012, en un gran congreso de más de 2.000 científicos, cosmólogos, biólogos y otros, en Haia, en Holanda, James Lovelock y su grupo presentó la argumentación por qué hay que llamar la Tierra un superorganismo vivo, que la llaman Gaia, que es el término
griego para la tierra viviente. Y fue aceptado. Entonces, de hipótesis pasó una teoría científica. Las ciencias no trabajan con verdad, trabajan con teoría. Y entonces, desde ahí aceptado que la tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo biológico de tal manera que siempre produce y reproduce vida. Que no es como querían los modernos, Descartes y otros que han fundado el paradigma de la modernidad, una especie de baúl lleno de recursos, que vivía entre dos infinitos, los infinitos de los recursos. No me gusta mucho esa palabra, que es muy capitalista, es mejor decir los bienes y servicios de la naturaleza. Los indígenas hablan de las bondades de la madre tierra, es otra cosa, las bondades de la naturaleza. Ellos decían, no, es un baúl de recursos infinitos. Podemos sacar y sacar, siempre tienen, y seguir adelante infinitamente hacia el futuro. Esos dos infinitos se mostraron ilusorios. La Tierra es finita, un planeta pequeño, con bienes y servicios limitados. Y no podemos seguir adelante con ese tipo de desarrollo porque muchos economistas que trabajan la ecología, el más importante de ellos, Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, ha calculado eso, que si los países opulentos, ricos, quisieran universalizar su riqueza a toda la tierra, necesitaríamos 4 tierras semejantes a esta, lo que es imposible. Por eso tenemos que cambiar, es el mensaje grande de la encíclica del Papa, que no es una encíclica verde, es una encíclica de una ecología integral, que considera lo ambiental, lo social, lo mental, lo espiritual, todo conjunto, para salvar y cuidar de la casa común. Ahí por 35 veces el Papa insiste que hay que transformar nuestra forma de producción, nuestra forma de consumir, porque si no lo hacemos vamos al encuentro de lo peor. Entonces, esa ecología que yo llamaría social porque incluye la sociedad y socioecológica porque incluye los derechos de los animales, de las plantas, de la naturaleza, de las aguas, de los paisajes, de toda y de la tierra como totalidad de los ecosistemas. Incluso en la elaboración que estamos un grupo haciendo, que es un grupo bastante importante, porque hay más de 140 países que quieren cambiar el estatuto de la ONU, porque es controlada por los países que tienen el veto. Entonces ahí estamos trabajando, yo estoy en un grupo que trabaja el meollo central ideológico, que no es el desarrollo sostenible, sino una declaración universal de los bienes comunes de la madre tierra y de la humanidad, los commons. Ahí trabajamos 3 personas, que es François Autard, que es Miguel Descoto, es yo, y ahora tiene un otro francés que está ahí participando también. Y está elaborando todo el edificio de una nueva concepción de la ONU, pero nos enfrentamos con el veto de Estados Unidos. Y ahí no se puede seguir. Pero ahí se supone exactamente esa visión de una democracia que incluye la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Y este sería, digamos, un paso adelante a los tipos de democracia que hemos tenido. Y aquí la pregunta, y voy finalizando porque no quiero aburrirlos también. ¿Quién serían los protagonistas, los sujetos portadores de esa nueva democracia? Yo creo que el Papa Francisco nos ha dado una pista muy importante, porque él ha hecho algo que nunca en la historia de los pontífices, del pontificado, se ha realizado. Por 4 veces invitó los representantes de los movimientos sociales mundiales, 3 veces en Roma y una vez en Santa Cruz de la Sierra para América Latina, y que vinieron también de otras partes del mundo.
Porque generalmente la Academia de Ciencias del Vaticano llama a un gran especialista en sociología, otro en política, otro en cosmología. Aquí no, el Papa quiso llamar a las personas que sufren, que sienten en la piel lo que significa la explotación, el hambre, la marginalidad que el sistema mundial impone a gran parte de la humanidad. Y ahí en Santa Cruz de la Sierra nos trazó una especie de programa. Dijo a los movimientos sociales, tiene dos partes del discurso: ustedes tienen que luchar por los 3 T's que dan dignidad al ser humano, que es tierra, que es trabajo y que es techo. Tierra porque es una madre, y no hacerla como medio de producción, sino hacerla productiva, pero como una madre produce, sin explotarla. El techo porque somos seres humanos y no animales que viven en la naturaleza. Y trabajo con dignidad, no solamente para enriquecer el mercado, sino para conseguir los medios de la vida y realizar nuestras potencialidades. Entonces, esos 3 T's, tierra, trabajo y techo, son centrales de una nueva democracia. Segunda parte, dice, ¿cómo van a realizar? Y ahí habla 2 veces de una refundación de la democracia. ¿Y quién son los portadores? Dice, no esperen nada de arriba, porque de arriba viene más de lo mismo. El sistema está tan podrido, está tan contaminado, que no tiene nada que ofrecernos, sino solamente una sociedad de peligro, de explotación, que puede incluso exterminar la especie humana y poner fin al ensayo civilizatorio que nos costó tantos millares de años. Dice, ustedes tienen que ser los profetas de lo nuevo, tienen que ser los constructores de esa refundación de la democracia, que una democracia que involucre a todos, incluso la naturaleza, la democracia integral y que integre también la naturaleza, con sus derechos, con 3 funciones básicas: que la economía no sea orientada para el mercado, sino la economía para el pueblo. Segundo, que luten por la justicia social, que es la base para una cultura de la paz. Y tercera tarea, cuidar de la casa común, la madre tierra, sin la cual ningún proyecto tiene sustentación. Yo creo que aquí hay un programa que las víctimas del sistema que ha llegado a sus límites extremos de explotación de la tierra de la humanidad, que ya no podemos seguir adelante porque es demasiado peligroso. Y tenemos que efectivamente refundar una democracia a base de esa población que quiere participar y crear condiciones de vida para toda la humanidad. Y no solamente para esas élites que tienen un consumismo individualista exagerado y no un consumo solidario, una sobriedad compartida, lo que es posible, y ahí sería buena para toda la humanidad. Yo quiero terminar diciendo que hay en todo el continente bastante tristeza, desamparo, decepción. Por donde uno parte, siente que la crisis está contaminando las bases de la vida social. Y ahí necesitamos de esperanza. San Agustín, ese gran pensador cristiano, que no era de Europa, era de África, porque Hipona, donde nació, es hoy Tunisia. Él dice, la esperanza tiene 2 bellas hermanas, que es la resistencia y que es la valentía. La resistencia, que es resistir el mal que está ahí, no resignarse a él e intentar cambiarlo. Y por eso la valentía de cambiar y de empezar lo nuevo. Y la esperanza vive de esas 2 dimensiones: la resistencia frente al mal, la indignación, no aceptarlo, y la voluntad de cambiar.
y la valentía de cambiar. Yo creo que eso es algo que debemos sustentar, que la esperanza, y eso lo ha visto muy bien un gran filósofo alemán, Ernst Bloch, es más que una virtud, es una especie de un motor interior, el principio esperanza, que es esa capacidad de continuamente proyectar proyectos de sentido, de mejorar las condiciones humanas, de tener otras visiones más justas, humanitarias de la convivencia de los seres humanos entre sí con la Madre Tierra. Entonces, ese principio esperanza continuamente actúa en nosotros, que es una energía que es más fuerte que nosotros, algo misterioso que los griegos llamaban el entusiasmo, que en griego significa tener un Dios dentro, enteosmos, tener un Dios dentro. Esa fuerza que nos mueve continuamente para reempezar, superar obstáculos, ir más allá de los fracasos y de nuevo tener la valentía de soñar con mundos posibles que están dentro de nuestras posibilidades, desde que nos articulemos, acumulemos fuerzas. Entonces el dolor que estamos pasando no es un dolor de alguien que está muriendo, sino es el dolor de un parto, de un niño que está por nacer y la vida nueva trae alegría. Nosotros pensamos que esa esperanza va a triunfar, que no vamos a sucumbir de nuevo a regímenes dictatoriales profundamente injustos, pero que a pesar de todos esos dolores tenemos fuerzas para inaugurar algo nuevo, que cada uno sea una semilla, y la semilla contiene todo dentro, contiene las raíces, el tronco, las hojas, las flores y los frutos. Entonces, si cada uno se piensa como una semilla, si los movimientos sociales se entienden como una semilla, tendrán la fuerza de una semilla. Y ahí creo que vamos a superar la crisis y tener, sí, lo que unos ya llaman una democracia planetaria para todos los países, donde el planeta Tierra será administrado con sus problemas por una centralidad pluriforme para enfrentar problemas colectivos y solucionarlos colectivamente, lo que no ocurre hasta ahora. Entonces yo creo que hay que vivir de esa esperanza y que ella tiene la última palabra y no el desamparo, la desesperación y la crisis. Muchas gracias. Vamos a proceder a dos momentos siguientes. El primero es una conversación breve, 15 minutos. Hay 2 micrófonos en el centro del pasillo. Que quienes quieran plantear alguna pregunta breve, concisa, se pueden ir acercando y haciendo ahí una fila. Vamos a actuar por rondas. Y para iniciar la conversación le pedimos a nuestro vicerrector alguna primera reacción a toda esta riqueza vertida por nuestro invitado Leonardo Boff. Bueno, yo solo voy a tomar el micrófono 1 minuto o 2, mientras los que quieran hacer preguntas para nuestro ponente magistral puedan pasar los micrófonos. Creo que la charla que nos dio Leonardo Boff es muy esclarecedora el análisis, me parece que es muy redondo, muy completo. Nos ayuda a entender cómo está articulado todo, cómo está articulada la crisis que hay en Brasil y las similitudes que hay en México realmente son muy grandes, ¿no? Una crisis de violencia, una crisis de falta de democracia, una crisis de falta de Estado de Derecho, en pocas palabras, corrupción y todo lo demás que trae. Sin embargo, él, digamos, y la causa, la raíz de esto es el tema del sistema que se autorreproduce. Las grandes élites, los grupos económicos que quieren reproducir el sistema porque ganan de ello tener una masa sojuzgada, una gran población oprimida, por decirlo así. Ahora bien, él termina con un mensaje esperanzador citando a San Agustín. Y nunca más que ahora, qué buena metáfora, ahora que acaban de ser los sismos y se han derrumbado edificios, la esperanza que tenemos que tener ahora para reconstruir México deben partir de una valentía
y de una resistencia. Es decir, hay que resistir el dolor que ha causado toda esta pérdida y hay que resistir todos los males que vienen con este sistema tan injusto, violento y represor. Ok, yo tendría dos preguntas que me vienen muy concretamente relacionadas a la Ibero. Una de ellas es a sazón de una iniciativa que tenemos desde la Vicerrectoría Académica, desde el patronato y desde la Rectoría. Hemos tenido como que mucha presión desde la Ibero a generar una escuela de negocios. Pero cuando la gente del patronato se acercó al rector y se acercó al equipo de rectoría, el rector decía, yo quisiera, si va a haber una escuela de negocios en la Ibero, queremos una escuela de negocios que sea fundamentalmente distinta a los modelos que hay ahora en México de escuelas de negocios. Queremos una escuela de negocios que ponga en el centro del negocio a la persona, que no maximice la utilidad, sino que maximice el bienestar de las personas, de los trabajadores y también de los inversionistas, ¿no? Es como un poquito pensando en ese bien vivir, bien común. Entonces, una pregunta muy concreta es, pues realmente el reto es difícil. ¿Cómo diseñamos algo que sea atractivo en el que la gente quiera instruirse en hacer negocios de esta naturaleza y pagar una colegiatura para prepararse para esto, ¿no? Y la pregunta es, en algunos de los recorridos que hemos tenido con esta escuela de negocios, ha surgido esta idea de la inversión social. Es decir, ¿cómo podemos atraer recursos, capitales, que puedan invertir en negocios que sean rentables, pero que de manera simultánea o concomitante ayuden a la gente? Y han surgido mucho esta idea de, más allá de la responsabilidad social, las inversiones sociales. Entonces quiero preguntarle a nuestro ponente si él realmente ve en esta inversión social alguna de las salidas que ayuden a estructurar este nuevo modelo, esta esperanza. Y la segunda, que tiene que ver con algo que él mencionó en su ponencia, es partir del reconocimiento de que el 75% o más de la población mexicana ya no vive en el campo, vive en las ciudades. Entonces, la pobreza que tradicionalmente se ha considerado como una pobreza rural, realmente cada vez va creciendo más la pobreza urbana. Y a veces la pobreza urbana es más dura que la rural, porque tiene una serie de cuestiones de hacinamiento, de violencia, que no existe en el campo, ¿no? Por lo menos en el campo se tiene la maravilla de convivir con una naturaleza. Entonces, dado eso, la pregunta es si un modelo que piensa en el buen vivir, en la Pachamama, etcétera, ¿cómo se aplicaría en una realidad urbana? ¿Sí? Serían dos preguntas para iniciar la conversación. Y anímense, los que quieran hacer preguntas, pásenle a los micrófonos. Gracias. Adelante, Leonardo. Gracias, Alejandro, por esas dos cuestiones. La pregunta sobre las escuelas de negocios. Tenemos que tener negocios, y aquí no hay que negar eso, pero hay que estudiar qué tipo de negocios. Hasta ahora, la economía era economía basada en lo material, la producción de bienes materiales, la acumulación de bienes materiales. El gran reto es pasar a una economía no de capital material, para el capital social, capital humano, donde se valoran todas las capacidades de las personas. Y cuando uno entra en el mundo de los llamados pobres y pueblo, descubre 1000 capacidades que el pueblo ha inventado para sobrevivir. Tiene verdaderos genios que están ahí y no tienen oportunidad de formarse. Entonces, un diálogo de la universidad con la sociedad, con las periferias, con el pueblo. Yo en la universidad que estaba en Río de Janeiro, insistí mucho en los años que trabajaba ahí. El encuentro de los dos saberes, el saber académico y el saber popular. Que esos dos saberes se ayudan mucho mutuamente. El pueblo necesita de saber científico, académico, para muchos problemas. Y nosotros que vamos allá tenemos mucho que aprender de la experiencia, del saber hecho de experiencias, de lucha, de
supervivencia de muchas generaciones y sentir los problemas reales y llevarlos a la academia. Y ese intercambio de saberes enriquece tanto la universidad como el pueblo. Y ahí pueden surgir iniciativas populares que son acompañadas por los profesores de la universidad, sea en la parte de la salud, de la enseñanza, de la ingeniería, un diálogo permanente, utilizando las pequeñas iniciativas que el pueblo inventa, crea, pequeñas cooperativas familiares, un poco más grandes, y que se articulan con la universidad y así mantienen una permanente actualización también tecnológica. Y ahí pueden producir y hacerse más autónomos. Y ahí nace una economía social, y no solamente una economía, digamos un capital social, no solamente un capital material. Y junto a eso yo creo que hay que desarrollar también una especie de espiritualidad de la tierra, también subrayada al final de la encíclica del Papa, que no tiene nada que ver con las religiones, que tiene que ver con la profundidad del ser humano como un ser que no solamente tiene exterioridad en su cuerpo, interioridad en su psique, pero también tiene lo profundo, que es su dimensión espiritual, donde se siente parte de un todo, donde plantea las grandes cuestiones del mundo, de la vida, y descubre su lugar en el conjunto de los seres. Y nace de ahí también el sentido de responsabilidad de cuidar de esa herencia sagrada que hemos recibido del universo de Dios, que es la naturaleza, que es la tierra, que son las aguas, que son los paisajes. Y los campesinos tienen mucho más que nosotros, experiencias de vivir ese contacto con la naturaleza, sintiéndose parte de ella, y nosotros nos hemos distanciado demasiado de ella. Entonces, el Papa dice, tenemos que tener una verdadera espiritualidad de la tierra, una pasión por el cuidado de la madre común. Entonces, esa pasión creo que junto con ese capital, con esa ayuda que damos al pueblo, también reforzar esa dimensión espiritual que está en ellos, que no necesariamente está ligada a un tipo de religión, pero está ligada a un dato antropológico que hace la vida con más sentido y el trabajo con mucho más solidaridad y también con mucho más respeto a los límites de cada región. El segundo, que es un problema terrible, en Brasil 83% viven en la ciudad, más que en México, porque el agronegocio, que es inmenso, que está asaltando la Amazonía, expulsa indígenas, expulsa campesinos y crea entonces el mundo de la favela. Entonces el gran reto nuestro, y no sabemos cómo solucionar, pero el intento que hacemos es urbanizar el mundo de las favelas, que es el mundo que no tiene infraestructura de agua, de seguridad, de escuela, de lugares de encuentro, de lazer, de encuentro de personas. Entonces, no considerar las favelas, las villas miserias que se llaman en Chile, aquí no sé cómo llaman, en Brasil son favelas, bindones, cinturones de miseria. No verlo solamente como un problema, sino también como una solución que tenemos que propiciar a ellos, integrarlos en la ciudad. Y para eso crear las infraestructuras, especialmente sanitarias, de salud y educación. Que a partir de ahí, porque un pueblo enfermo y un pueblo ignorante nunca puede dar un salto de calidad rumbo al desarrollo y crecer. Entonces ahí hacer intencionalmente inversiones en esos dos puntos y crear también espacios de encuentro donde ellos pueden manifestar su arte, su artesanía, su música y sentirse ciudadanos participantes de la ciudad y no emarginados y no deseados
en los shoppings, en los lugares públicos, sino es un reto y hay lugares en Brasil que se ha hecho esto con bastante suceso, especialmente en el Nordeste. Y yo no digo que es una solución, pero es una manera de humanizar las relaciones que están extremadamente, digamos, deterioradas. Muchas gracias, Leonardo. Ya tenemos una primera conversadora. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. El micrófono está apagado. Perfecto. Muchas gracias y primero, qué bueno que está aquí Leonardo en la universidad donde yo estudié. Yo soy psicóloga aquí de la Ibero y mi pregunta o mi comentario va a Leonardo, a la Ibero y a todos los que estamos aquí, los que están afuera. Parte de la solución que ahorita nos menciona Leonardo Boff y que nos mencionas tú, vicerrector, acaba de estar en las calles. En las calles ahora que fue el sismo, nos unimos todos, surgieron los del cinturón de la pobreza, surgieron los muchachos, los millenniums, surgimos todos. Ahí está la solución. La propuesta y la invitación y la pregunta, y yo creo que aquí la universidad tiene que actuar, inclusive con Laura Hernández, consejera de la universidad, y estuvimos haciendo una propuesta, cómo recoger, cómo canalizar, cómo potenciar esta energía con la academia, con el movimiento social, en base y alrededor de los derechos humanos. Junto con el PRO, junto con Serapaz, junto con los brigadistas, junto con toda la gente para que esta energía sea la solución. Ahí está el intercambio de saberes, ahí está el intercambio de esperanzas y ahí está la espiritualidad humana, más allá y fuera de todos los partidos que aquí en México han demostrado que no sirven para nada, y mucho menos el gobierno. Y por eso además yo quisiera nada más aclarar que sí si se han expulsado a la gente del campo es porque se ha abandonado los apoyos al campo. Y la pobreza se viene a la ciudad porque en el campo, que es donde está la riqueza, se ha abandonado totalmente. Muchas gracias. Entonces, esa es mi pregunta, mi invitación y mi convocatoria. Muchas gracias. ¿Te parece si escuchamos 4 intervenciones? No, mejor 3 en 3 por lo menos. Vamos a escuchar de 3 en 3, así es que intervenciones más cortas, más directas, por favor, para que tengamos tiempo de escucharnos todos. Gracias. Ok, hola, soy Renata Robelo, estudiante. Un momento, le están sintetizando la intervención primera. Sí, exacto. Ya, eso entendí. Vale. Ahora sí, adelante. Bueno, soy Renata Robelo, estudiante de Relaciones Internacionales. Y bueno, escuchando su ponencia, recordé a Ser Latouche, que dice que el bienestar y la felicidad puede lograrse mejor al producir, consumir y trabajar menos. En este sentido, como en un mundo donde estamos como concentrados en propagar la sustentabilidad, cambiamos el discurso en la agenda internacional y bueno, posicionamos el mito del crecimiento, es decir, que no necesitamos crecer más y que si lo hacemos probablemente generaría mayor malestar para la madre tierra y mayor inequidad para pues, el resto del mundo. Gracias. Y una tercera intervención, unos segundos, listo, adelante por favor. Yo soy un poco sordo, por eso él me está traduciendo aquí. Por eso les pedimos hablar fuerte. Perfecto. 3 preguntas breves, querido Bob. 1, ¿cuál considerarías que es la relevancia política del cuidado y de la ternura? Porque son aspectos y palabras muy ridiculizadas en el ambiente político, que es de competitividad y de ganar y de aplastar, ¿no? Pero para reconfigurar la democracia sin cuidado y ternura no veo como cuál es su relevancia política. 2, en espacios modernos, como la universidad, por ejemplo, ¿cómo podemos aprender de los profetas de lo nuevo que logran colocar el cuidado al centro de las cosas? En espacios modernos lo importante es producir, construir, crear, y eso nos termina negando a nosotras y nosotros. ¿Cómo podemos ir aprendiendo de estos profetas de lo nuevo a colocar el cuidado al centro?
Y 3, hablabas de las semillas, de las potencias, ¿no? Entre las Olimpiadas entre el Mundial y las Olimpiadas en Brasil hubo mucha efervescencia de la juventud, el movimiento Pase Libre, tomaron las calles, tomaron las ciudades, activaron Brasil. Y ahora con el golpe parlamentario, ¿dónde están? ¿Se enquistó esa semilla? ¿Hay alguna posibilidad de un pacto generacional, de un puente con otros actores para acumular fuerza y cambiar la situación actual? Sí. Gracias. Y ahora escuchamos a nuestro invitado para otra ronda siguiente. Sí, de 3 en 3 ya. La primera, yo creo que todos han admirado en el mundo la profunda solidaridad que el pueblo mexicano ha mostrado de cara al sismo. Y yo creo que la solidaridad para mí es la categoría central de una sociedad, porque el capitalismo conoce solamente la competencia, sin ningún sentido de cooperación y solidaridad, solamente competencia, y uno contra el otro. Y por eso la gran acumulación de una parte y gran pobreza de otra, porque no hay solidaridad y sentido humano. Entonces yo creo que había que potenciar, como la pregunta fue, lo que se ha manifestado en esos días, casi espontáneamente. Es decir, que eso sea un proyecto personal y colectivo, no solamente una acción de cara a una oportunidad. Un proyecto de ser solidario, mirar hacia los lados, sentir el dolor de la naturaleza, el dolor de los que gritan de hambre y están marginados. Eso me parece fundamental, sin la cual la sociedad no es humana. Segundo, cambiar el discurso del crecimiento. Hay una gran discusión, especialmente en Europa, del decrecimiento. Nosotros tenemos que defender el crecimiento porque son tantos pobres y miserables que necesitan de comida, necesitan un mínimo de bienestar en la casa, y ahí decretar el decrecimiento sería decretarlos a la muerte, a la miseria. Entonces, un crecimiento que sea humano, que vá ao encontro das necessidades básicas do ser humano, que é de poder ter os meios de vida, de sobreviver, ter seu trabalho, ter sua vivienda minimamente decente, ter a mínima instrução para poder comunicar-se com os demás e viver socialmente. Então, isso, e os europeus, muitos propõem, ao revés de crescimento, uma prosperidade. Prosperidade significa que eles han alcançado a infraestrutura generalmente muito bem atendida a todo o pueblo. Pero podem ter prosperidade não haciendo inversiones em mejorar a parte material, a parte infraestrutural, sino na parte mais humanística, de arte, de espiritualidade, de discussão, de ecologia, de cuidado de los ecossistemas, rescate de regiões abandonadas e solidariedade com os pueblos que estão passando necessidade. E há que dizer que nesse momento, nesse exato momento, a chamada do secretário Guterres da ONU, que há como 20 milhões de pessoas que estão em peligro de morrer estrictamente de hambre em Etiópia e Sudão do Sul. Etiópia e Sudão do Sul. 20 milhões de pessoas em risco iminente de morrer de hambre, que estão no limite extremo de supervivência. E nadie escuta, porque são de África, são negros, não contam. Então, aqui a solidariedade e crescer, dar o mínimo para que tenham vida. E a prosperidade dos europeus trabalhar mais a dimensão do capital social, capital espiritual, cultural, ecológico, e a solidariedade internacional, com dividir os bens que têm com aqueles que menos. Porque, finalmente, temos só uma casa comum. Somos uma espécie, a espécie humana, não há outra. E sentir-nos hermanos e hermanas, como Kant em seu último escrito, que é o primeiro que pensou, junto com Locke, a globalização. Dizia, a primeira virtude
de um mundo globalizado, Weltrepublik, a República Mundial, é a hospitalidade. Acolher o outro. Hospitalidade como direito e como dever. Tem o direito de ser recebido e o outro tem o dever de recebê-lo. Porque vivimos na mesma casa, somos da mesma espécie humana e somos todos irmãos e irmãs. Isso não se vive hoje. Então, por aí iria minha resposta. Então, a relevância da ternura, do cuidado, da política. Há uma frase que eu considero muito bela de Gandhi, que diz: a política é o cuidado amoroso, é um gesto amoroso para com o povo e cuidado de todas as coisas comuns. Políticas, éticamente, é isso. Cuidar das coisas comuns e ter um gesto amoroso com o povo. Não de violência, de repressão e de comando, sino de convivência, de cidadania, de sentir-se um representante do povo que é o portador, primeiro, do direito. Então, eu creio que essa ternura havia que desenvolver, esse cuidado. E como aprender com os novos portadores de cambios substanciais. Eu creio que há que viver o que esse grande científico, eu o considero um dos mais grandes, Ilya Prigogine, prêmio Nobel, que escreveu um livro importantíssimo, a meu juízo, que é a comunhão de todos os saberes. Se poner todos os saberes, o saber de la bruja, saber del que hace y los indígenas, los que hacen curas como hacen los chamanes, todos son una ventana sobre la realidad. Lo que es la realidad nosotros no sabemos. Tenemos ciencia, tenemos filosofía, muchos saberes de pueblo, de tradiciones, poner todo en conjunto. Entonces yo creo que más que todo hay que ser el intercambio de todos los saberes. Aprovecharlos todo vez, valorarlos, não despreciarlos, e superar o fundamentalismo do conhecimento científico, como se ele fosse o único possível. E há que superá-lo, porque esse conhecimento científico nos ha traído coisas extremamente importantes e fundamentais. E nos ha salvado nossas vidas com antibióticos, levado à luna, traído da luna, mas a la vez ha criado o princípio da autodestruição. Ha criado armas químicas, biológicas e nucleares que podem destruir toda a vida, especialmente a vida humana. E uma das reuniões da Carta da Terra, eu e Mercedes Sosa, que eram membros da Carta, perguntamos a Gorbachev, que era o coordenador, se ele podia coger o teléfono rojo e desencadenar uma guerra nuclear. Ele dizia, havia dois generais um pouco loucos que sempre me diziam ao ouvido, vamos a um enfrentamento último com o Ocidente, vamos a uma guerra. E Gorbachev nos respondeu, solamente com as armas nucleares que nós russos temos, nós não necessitamos das armas dos americanos, ingleses e franceses, de nadie, solamente nós podemos destruir toda a humanidade por 15 formas diferentes de destruição, sem quedar-se nadie para contar a história. Então, essa ciência ha criado também isso. E estamos bajo. Chomsky escreveu recentemente um artículo, porque estão rehaciendo a segurança de todas as armas nucleares. Han descoberto 3 que estavam na iminência de lançar-se por si mesmas. Então, seríamos o fim da civilização humana. Então, estamos sempre nessa iminência, porque a segurança nunca é absoluta. Nunca é absoluta. Sempre há erros, somos humanos. Então, eu diria que aí que cambiar os saberes e ver como chegamos a uma centralidade onde a civilização seja biocentrada, o centro da vida. E a economia e a política em função da vida. E somos semilhas no sentido de que cada um, em fundo, lo é.
y creer en eso. Y yo creo que la física cuántica nos ayuda en eso, porque ella no trabaja con materia, trabaja con energía. Materia, eso es energía altamente condensada. Werner Heisenberg, yo frecuenté su último semestre de clases en Múnich, cuando estudiaba ahí. Él decía, el bien que uno hace no se queda solamente para él. Como es una energía buena, se distribuye a las redes de energías que están en toda la realidad, fortificándolas. Entonces hay que darse cuenta que el pequeño gesto bueno que hacemos, sea con la tierra, con el otro, una palabra de acercamiento al otro, que hacemos, no se queda con nosotros. Va alimentando esa red de energías buenas hasta un tsunami de bondad que hace el cambio, el salto calitativo, el salto cuántico, hacia una cultura más humana, más que nos produzca más alegría de vivir. Entonces yo creo que por ahí va un poco el camino. Muy bien, gracias Leonardo. Por razón de tiempo, las 4 últimas intervenciones, breves por favor, para que podamos concluir esta conferencia. Yo que soy viejo hablo mucho y cuando me olvido invento, entonces tengo que prestar atención. Bueno, en principio les pido permiso porque no soy mexicana, soy argentina y quiero compartir con ustedes algo que aprendí de México. Y en este mundo fragmentado tenemos muchas leyes y no generamos acceso a las leyes y tenemos mucho yo y nos olvidamos de nosotros. Hace unos años tuve la gracia, la suerte que el movimiento zapatista me invitara a formar parte de la escuelita zapatista que me explicaban la libertad según los zapatistas. Entonces con los zapatistas aprendí que me aprendí en nosotros, y aprendí que la tierra no es que seamos tan hijos de la tierra, sino que somos la tierra. Los zapatistas dicen que somos el agua que bebemos. Entonces, si somos el agua que bebemos, no solamente la tierra me brinda beneficios o servicios o bondades, sino que soy parte de esa tierra. Y esto quería compartirlo con ustedes porque creo que más allá de mirar a las nuevas, sino que México tendría que volver a la raíz. Y tienen una sabiduría y una grandeza tan grande en sus raíces que hacen que yo, Argentina, me enamore de México. Y cada vez que vuelvo a esas raíces que a veces creo o siento que son rechazadas porque son los más pobres. Nada más que eso. Gracias por ese compartir. Adelante, por favor. Hola. Bueno, yo soy parte de una asociación estudiantil medioambiental de aquí, de la Ibero, y esta semana hemos traído este tema. Mejor lo voy a quitar. Y bueno, lo que pasó es que 9 días después del sismo, los legisladores se aprovecharon de la tragedia que vivimos y pues aprobaron el dictamen de ley, de una ley que se viene, bueno, muchas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en su contra y lleva pues varios meses que hemos intentado luchar en contra de ella, pero pues se aprobó y está atenta contra las especies silvestres, las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros, bueno, como jóvenes, y también con toda, pues, con este sentimiento de unión y solidaridad que lamentable y afortunadamente también ha dejado el sismo, qué podemos hacer para ir en contra de esto, ¿no? De pues, política, esos grandes poderes que igual y a veces nos hacen sentir impotencia, pero que unidos sabemos que podemos. Gracias. Adelante, siguiente compañero estudiante. Hola, igual soy parte de la Asociación de Medio Ambiente y tengo una pregunta más o menos en el ámbito de lo que preguntó mi compañera. Como usted bien dice, a veces más que los políticos son las empresas las que mediante dinero e influencias
apoyan sus intereses. Nosotros, como jóvenes, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer contra eso? Gracias. Y la última intervención, por favor. Bueno, realmente tengo una pregunta tal vez un poco personal, pero realmente vivimos en un mundo en donde proponer paz y suena más como un ataque al sistema, ¿no? Hablar de erradicar el negocio de la guerra, que es el principal, bueno, uno de las más fuertes para países muy importantes, pues es una locura realmente, porque grandes pensadores, activistas o periodistas son abordados o amenazados al momento de intentar hacer esto. Me imagino que tú, dentro de tu vivir, pues fuiste abordado, atacado de esta manera al proponer este tipo de ideas o de nuevos sistemas. ¿Cómo propondrías o tú cómo afrontaste esta agresión al tratar de proponer un bien común, que suena ilógico, pero cómo abordar eso, cómo resistir eso? Muchas gracias y bueno, le damos entonces ahora la palabra a nuestro invitado, Leonardo Boff, para concluir esta sesión magistral. Sí. Bueno, lo primero agradezco el testimonio que ha vivido con los zapatistas. Yo pasé también el año pasado casi una semana con ellos. Me impacté enormemente con su visión del mundo. Di una charla ahí que vinieron 1.200 indígenas a escuchar para hablar eso de los derechos de la madre tierra, que para ellos es natural. Sí. De hecho, nosotros no somos solamente hijos y hijos de la tierra. Somos aquel momento de complejidad, de evolución de la tierra, en que ella empezó a sentir, pensar, amar, cuidar, venerar. Y ahí emergió el ser humano, hombre y mujer. Entonces somos tierra, como decía Atahualpa Yupanqui, el gran cantante argentino. Somos tierra que anda, tierra que canta, tierra que siente. Somos tierra. Por eso que hombre viene de humus, tierra, y Adam, Adamá, significa en hebraico el hijo y la hija de la tierra fértil, de la tierra fecunda. Entonces somos tierra. No es que la tierra está allá, nosotros estamos acá. Los testimonios de los astronautas es muy impactante, porque ellos miran la tierra desde afuera y dicen, no hay diferencia entre tierra y humanidad, es una unidad. Nosotros somos tierra, venimos de allá. Y nuestra tarea ahora al volver es enseñar a los seres humanos a sentirse tierra, amarla y cuidarla, porque no estamos cuidando. Entonces yo creo que los zapatistas viven eso. Esa ley, sí, yo cuando vine la primera vez a México, había afuera una grande pantalla escrito, explota la naturaleza, no el ser humano. Hoy ya no se puede decir así, a pesar de que sigue, pero ya no explotamos, o explotamos los dos, ¿no? Pero al menos con mala conciencia. Yo creo que hay que oponerse con todas las formas, es decir, una ley que va en contra de la naturaleza, va en contra de todo lo que se está pensando en el mundo, porque hay una ola de un pensamiento nuevo que viene en todas las bases, por todas las partes que yo voy, aquí afuera, también en otras partes, en China que sea. Parece que un nuevo nivel de conciencia está brotando. Yo diría que la propia tierra está suscitando en las personas una nueva sensibilidad para con la naturaleza, con los animales, con el cuidado con las cosas. Y cada vez más sienten la perversidad, la taja de iniquidad que el capitalismo cobra en vidas humanas. Y que eso es inhumano, ¿no? Es inaceptable. Y eso yo creo que, evidente, es un proceso que posiblemente vendrá a partir de presiones desde la base de los movimientos, de los grupos que trabajan la tierra,
para que esa ley pueda ser cambiada. Con las empresas, yo creo que hay que tener un sentido concreto de realidad. No podemos salir del sistema todavía. Estamos con un pie dentro de él, mediante el cual ganamos lo que necesitamos para vivir. Pero la cabeza no puede ser del sistema. El otro pie en la parte nueva, las alternativas posibles. Y por eso la resistencia, la valentía de ensayar nuevas formas de producción, de consumo, de sociabilidad, de empresas que trabajan más lo ecológico. La responsabilidad no solamente social, sino la responsabilidad socioambiental. Incluir dentro del proceso productivo un cuidado especial de las aguas, del aire, del medio ambiente para que no sea contaminado. Y eso lentamente los propios empresarios están haciendo, porque tienen pérdidas incluso económicas en la medida que van danificando el entorno, la naturaleza. Entonces yo creo que hay que ser realistas, tenemos que estar dentro, pero no pensar como el sistema, no dejarse tomar por la cultura del capital, que es una cultura individualista, consumista, en el fondo materialista, porque no es solidario. Y intentar vivir los valores alternativos, de respeto a todas las cosas, cuidar de la basura, del agua, de las calles, de todo lo que tenemos, hacer del cuidado lo que efectivamente una corriente filosófica que viene desde los romanos, culminando en Heidegger, el cuidado como la esencia del ser humano. Porque todo lo que amamos, cuidamos, y todo lo que cuidamos, amamos. Entonces, cuidar de todo, porque todo dura mucho más y merece continuar a existir y no sufrir. Yo creo que mientras vamos creciendo en esa conciencia ecológica, menos vamos a comer carne, más vamos a respetar los animales, no maltratarlos, someterlos a dolores increíbles, como se hace en la industria moderna de alimentación, y más vegetarianos nos hacemos, más unidos, digamos, a una forma ecológica, orgánica de alimentación. Y la agresión. ¿Cómo era de la agresión? Mira, yo he intentado vivir las agresiones que uno recibe, pero recibí pocas, más en los Twitter, que todavía me mandan continuamente a Cuba, a Corea del Norte, o me llaman de comunista y excomulgado y lo que sea. Yo lo tomo un poco en broma y dejo la libertad, porque con la internet se abrió también la puerta del infierno. Todas las cosas se pueden decir. Que sea el Dalai Lama que lo dice, o el Papa Francisco, o que sea el más tonto que solamente dice tonterías y ofende a los demás. Todo es posible. Entonces uno hay que aceptarlo, entender que cada ser humano es sapiens y demens, es sapiente, es portador de inteligencia, y es simultáneamente demente. Y convivimos con demencia y sabiduría. Cada uno tiene que... Entonces hay que entender la condición humana, aceptarla, y yo intento vivirlo en espíritu de las bienaventuranzas. Es decir, no retrucar el mal con el mal, sino si puedo decir una palabra buena, le digo, hermanito, ¿por qué me ofendes así? Yo no te traje ningún mal. Vamos juntos a construir relaciones humanas mejores. ¿Por qué ofendernos? Es mejor ser hermanos do que enemigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo Boff. Y bueno, nada más para cerrar con broche de oro la ceremonia, pues queremos dar una pequeña constancia y un pequeño obsequio de parte de la universidad
por la impartición de la conferencia magistral Retos de la democracia a partir del caso brasileño, en el marco del ciclo Por un cambio en el mundo, segunda edición, Habitar la democracia. Muchísimas gracias, Leonardo.